Y si casi todo lo que te han contado sobre la guerra civil fuera erróneo, nos han repetido durante décadas que fue una guerra entre hermanos, un conflicto inevitable, casi espontáneo. Pero ¿y si te digo que todo fue un plan orquestado por las élites económicas que financiaron con suculentos recursos a los sublevados? Un plan que desde la misma proclamación de la República orquestaron y planificaron para recopilar ingentes cantidades de dinero, una lucha de los de arriba contra los de abajo. Imagina una élite que ve cómo sus privilegios empiezan a tambalearse. Una oligarquía financiera, terrateniente y empresarial que observa con pánico cómo la clase trabajadora se organiza como nunca, cómo conquista derechos, cómo una república empieza a abrir las ventanas de un país anclado en el pasado. Ese miedo a perder sus privilegios, su status quo, fue el verdadero motor del golpe. Y lo financiaron ellos. Banqueros, grandes empresarios, terratenientes y la Iglesia. Y no solo las élites en España, también las élites internacionales. Porque detrás de esto llegó la maquinaria de Hitler, de Mussolini, de Salazar. Gracias a ese apoyo, la sublevación no fue un levantamiento patriótico como nos quieren vender, sino una invasión en toda regla. Más de 80.000 soldados italianos, otros 70.000 mercenarios marroquíes, tanques, aviones alemanes bombardeando ciudades, enviados para aplastar a la población española a base de terror. Esta es la historia que no querían que supieras. Francisco Franco fue un traidor a España, fue una marioneta de las élites económicas. ¿Por qué el gran capital español se alineó con Franco? Piensa y escúchanos. Ofrecer una respuesta al por qué las élites económicas financiaron tan contundentemente el golpe fascista y en definitiva razonar sobre quién quiso la guerra civil sería ofrecer una respuesta a un resultado lógico de aquellos sectores que, temiendo perder sus privilegios, vieron en las dictaduras del siglo XX europeo el reflejo perfecto para buscar la solución ideal. Sin embargo, sabemos también que esta respuesta, para algunos, no dudarían en calificarla rápidamente como algo simplista, parcial o sensacionalista. Por ello, lo vamos a sustentar con datos, para así desmentir esa historia tradicional en la que la guerra civil es una consecuencia lógica de la república, a la que además tachan de caótica, porque también sabemos que para analizar seriamente una etapa histórica hay que atender al conflicto de intereses que hay dentro del propio régimen. Y este proyecto republicano apuntaba directamente a una España de caciques, terratenientes y obispos. Señalaba los privilegios que tenía la Iglesia y un Estado que seguía los delirios de la misma. En pleno siglo XX estaba proyectando una serie de reformas que esperanzó al movimiento obrero. Entre ellas podríamos hablar de la reforma agraria que pretendía un mayor reparto de la tierra, o la ampliación de derechos sociales y laborales, que luego se convirtió en la ley de jurados mixtos o en las vacaciones remuneradas. Al mismo tiempo legalizó o permitió la vigencia de organizaciones sindicales como el anarquismo a través de la CNT. Y allí, donde el sindicalismo fue más fuerte, se consiguieron derechos que nunca se habían visto, como la reducción de la jornada laboral a 36 horas. El régimen republicano señaló los privilegios que tenía la Iglesia Católica, despojándole de ese presupuesto con el que manteníamos con dinero público la misma Iglesia, y al mismo tiempo le quitó la influencia y el control que tenía de la educación. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Sin embargo, muchas de estas reformas, de los proyectos o directamente de las promesas no se pudieron llevar a cabo ni en tiempo, ni en forma, ni siquiera de manera eficaz, porque, entre otras cuestiones, hubo un sector caciquil y conservador que tuvo bien claro desde los primeros compases de la Segunda República que ese régimen había que destruirlo. Y basándonos en la obra del catedrático, economista e historiador Ángel Viñas, aquí vamos a hacer un compendio de aquellos que financiaron el golpe fascista y, por tanto, de como él titula, aquellos que quisieron la guerra civil. Entre la flor y nata de esta lista de conspiradores y de financiadores tenemos a grandes empresarios que además luego van a recibir el trato de favor de vuelta, tal y como ha comentado Mariano Sánchez Soler. Aquí tendríamos a José Luis Oriol, de Hidrola o Iberduero, monárquico que aportó dinero y logística. Antonio Goicoechea, por parte del Banco de Crédito Local y que además fue el enlace financiero con la Italia fascista. José María de Oriol y Urquijo, empresario eléctrico. Empresarios del sector minero ligados a Río Tinto u otras empresas británicas y españolas. A través de las investigaciones de Viñas o de Enrique Moradiellos vemos cómo se involucró financiando el golpe la oligarquía y grandes banqueros como el Banco Hispanoamericano, el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya.
Por su parte, investigadores como Francisco Espinosa Maestre han documentado la financiación de terratenientes agrícolas y la aristocracia, como son el caso del Duque de Alba, el Conde de Guadalhorce, el Marqués de Comillas. El economista y catedrático de Historia Ángel Viñas ha documentado a través de su trabajo en fondos de archivo y cartas documentales cómo para 1932 los fondos que estaban preparando para esta sublevación o esta trama conspirativa ascendían a 353.000 francos. Sin embargo, esta cifra, que estaban depositada en fondos y en bancos de Biarritz y París, es aún muy modesta para las cantidades en las que nos vamos a mover. No hay un consenso en torno a cuánto ascendió el importe final, aunque por toda la documentación aportada solo con Italia, 339 millones en números redondos y actuales. Estaríamos hablando de unos 339 millones para artillería, bombardeos, aviones SM-81, hidrosaboya 55X, proyectiles perforantes, bombas de 200, 100, 50 y 20 kilos, cazas CR-32, motores, ametralladoras, explosivos, carburantes o lubricantes. Y esta exuberante lista de la compra no es una invención nuestra, sino que todo ello está recogido de los contratos de compra que el propio Ángel Viñas ha recuperado de esos fondos de archivo documentales italianos y españoles, y que además el propio Antonio Goicoechea, número 2 por aquel entonces de Calvo Sotelo, hace referencia en el documento titulado Historia de la gestión realizada en julio de 1936 para la compra de aviones, que, más allá de la obviedad del título, refiere a las diferentes reuniones que dieron en 1933 y en mayo de 1934 con el propio Mussolini para adquirir material bélico para una conspiración militar. Sin embargo, no debiéramos perder de vista las investigaciones de Gil Pecharromán, de González Cuevas o González Calleja, que apuntan a una de las piedras angulares de toda esta financiación, al banquero mallorquín Juan March. De hecho, este banquero multimillonario financia la banca Movillán, que luego va a trasladar fondos a París y poco después a Roma, donde allí sí va a estar la flor y nata de la aristocracia española. Un dato que simboliza bastante bien el papel de Juan March en toda esta trama de financiación y golpista es que él mismo aporta los fondos con los que se alquila el avión que lleva a Franco de las islas a la península. No solo deberíamos sumar los preparativos del propio golpe fascista y la guerra, sino el material que continúan comprando durante la guerra, que algunos historiadores como Casanova o el propio Viñas señalan que podría llegar a los 6.000 o incluso a los 10.000 millones de euros actuales en función del cambio. Así que tenemos un bando fascista y golpista aupado y financiado por las grandes élites económicas, terratenientes, empresariales y aristocráticas. Y esto dista mucho de esa cacareada historia de la guerra entre hermanos, cuando realmente se parece más a lo que el audaz George Orwell en mitad de la guerra descifró como una guerra de clases. Sin embargo, este no es el único mito que se derriba de la guerra civil. Otro de los grandes clichés de la guerra en España es esa batalla terminológica, donde algunos continúan llamando a aquel golpe de estado fascista como un alzamiento nacional, e incluso confunden o llaman al bando fascista como bando nacional o los nacionales. Pues si esto es así, vamos a contrastarlo con datos, porque parece mentira que algunos mantengan este relato cuando ese bando golpista fue el que trajo aquí, a la península ibérica, a España, tanques, artillería y 400 aeronaves italianas, que pagasen por el despliegue de 80.000 soldados italianos por toda la península, pagando incluso 6.000 millones de liras en créditos, que gozaran de un puente aéreo facilitado por Mussolini entre África y España. Y no solo se quedó en la Italia fascista, sino que pidieron ayuda de la Alemania nazi y contaron con ella, ya que los golpistas españoles acogieron la llegada de 19.000 combatientes nazis como refuerzos. Además, la temida Legión Cóndor, que se encargó de bombardear y perpetrar matanzas en Durango, Santander, Valencia, Madrid, Guernica, Gijón y tantos otros lugares que se han documentado. Por no hablar de los enormes créditos que también concedieron a Alemania y que poco después Hitler afirmó que España pagó todo con intereses, a través de la minería y de concesiones industriales. Vamos, que la España autárquica de Franco estaba asolada por miseria y el hambre, y al mismo tiempo el Estado tenía que pagar el favor, el crédito y devolver el dinero con intereses a las dictaduras europeas. Vaya miseria y vaya desfachatez. Vaya ese patriotismo de los que pagaron el favor de 70.000 mercenarios marroquíes y les dieron carta blanca para venir a arrasar ciudades como Badajoz, siendo una de las primeras matanzas de la guerra española, Córdoba, Sevilla y otras tantas ciudades donde además permitieron y legitimaron la violación de mujeres españolas republicanas para que, como decía Queipo de Llanos, supiesen lo que son hombres de verdad. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres.
Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Es decir, marroquíes mercenarios pagados por el Estado franquista y todo esto bendecido por la Iglesia Católica. Y además lo catalogase como una cruzada, una bendita desfachatez del patriotismo español. En definitiva, hay que tener muy poca vergüenza y muy poca formación, porque en aquella España que levantaban los golpistas, tan patriotas todos ellos, no cabían ni las feministas, ni los sindicalistas, ni los republicanos, ni en definitiva nadie que ya habían sido señalados por discursos de Calvo Sotelo o del general Mola que hablaban abiertamente de exterminar a la mitad de la población. O incluso tenemos ahí a otro gran patriota como fue el supuesto médico Vallejo Nájera, que hablaba directamente de aniquilar ese gen rojo. En definitiva, tenemos un bando fascista sublevado y financiado por grandes élites económicas que se basó básicamente en exterminar a españoles. Y con toda la presentación de este escenario y datos, queremos aprovechar también para desmontar una de las comparaciones que creemos que es más injustas a la hora de analizar la guerra en España. Porque hay personas que tratan de equilibrar los 150.000 extranjeros, mercenarios y combatientes que el bando fascista pagó a través de esta financiación de los grandes oligarcas y terratenientes. Según esta gentuza, la República tenía que haberse quedado indefensa, quietecita y aguantando los golpes de estos queridos patriotas. Es decir, es un doble rasero que le lleva a callar sobre la involucración de las dictaduras europeas, que incluso el propio historiador conservador Stanley Payne ha calificado que sin la ayuda de Portugal, Alemania e Italia el bando fascista nunca hubiera ganado la guerra, y sin embargo ponen el grito en el cielo por la ayuda de la Unión Soviética. Algunos desnortados tratan de juzgar y señalar a la República por tratar de defenderse. Critican que una democracia legítima se defienda y luche contra un golpe fascista atroz, cruel, antiespañol y antidemocrático. Una república que no tuvo ningún apoyo en las élites económicas ni nacionales ni internacionales, y que además las democracias europeas le dieron de lado, y no fue hasta 3 meses después, en octubre de 1936, cuando la Unión Soviética comienza a mandar armamento. Y que además la ayuda de la Unión Soviética en términos humanos vino por la parte de 2 o 3.000 combatientes. Por desgracia, y lamentablemente, habrá un sector conservador que siempre trate de justificar el golpe de Estado, porque al mismo tiempo que hable de alzamiento nacional y esconda la financiación de Juan March y de las élites económicas, hablarán y tacharán a la República como un régimen caótico y desorganizado. Sin embargo, esta gente debería atender la propia República y más concretamente los sectores que desde dentro lograron por todos los medios hacer que este régimen fuera ingobernable. Empezando por el propio exmonarca Alfonso XIII, quien, exiliado en París, dio su visto bueno ya en septiembre de 1932 a los planes de grandes conspiradores contra la República. Antonio Ansaldo, quien en sus memorias publicadas en 1951 bajo el nombre de ¿Para qué?, no disfraza un ápice de estos planes golpistas que fueron planificándose durante varios años. Narra cómo en septiembre de 1932 se reunieron con el exmonarca para tratar los errores del golpe de Estado que intentaron hacer en agosto de ese mismo año, conocido como la Sanjurjada, y desde entonces quedó claro un concepto: la necesidad de recaudar fondos. Al tiempo que la alta burguesía aportaba fondos, la trama militar tomaba forma con pretendientes a caudillo golpistas. También se formó la trama político-civil, que era dirigida por personajes como Antonio Goicoechea, Calvo Sotelo o Pedro Sainz Rodríguez, quienes además llevarían a cabo las reuniones y acuerdos con Mussolini. Y por otro lado, la incendiaria trama publicitaria por el propagandista Juan Ignacio Luca de Tena a través de su medio ABC, desde el que se publicaban las octavillas de la UME, donde se llamaba directamente a una rebelión militar. En este ambiente de frenesí destacaron, ahí sí, nombres y apellidos que luego, durante el franquismo, serían beneficiados con adquisiciones de empresas, adjudicaciones de concurso o directamente con cargos políticos.
De modo que de aquellos barros, estos lodos. Y estos lodos responden a los 40 años de los que ha gozado el franquismo para, como dice la investigadora Consuelo García del Cid, cambiar las palabras para cambiar el relato. Y el relato y la historia la escriben los vencedores. Así que no es de extrañar que hoy en día haya gente que hable de alzamiento nacional en lugar de golpe de estado fascista, que hable de guerra entre hermanos en lugar de guerra de clases, de una guerra que fue entre demócratas y fascistas. Manual anti-fake.